Perfecto. Ahora sí vamos a hablar un poco de otro de los estamentos dentro de las experticias que se hacen y que es muy común, el abuso sexual en nuestro país. Y uno de ellos es la valoración del daño psíquico en adolescentes y niños víctimas de abuso o de violencia sexual infantil. Y es importante, antes de entrar en esta materia, hablar sobre la violencia sexual en niños y adolescentes, que es una de las formas más graves de violencia que conlleva a daños devastadores en quienes sufren este flagelo, considerándolo inclusive como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque esto implica una transgresión de los límites íntimos y personales de los niños y adolescentes. Se impone una acción de contenido sexual por parte de una persona, la mayoría de las veces un adulto, hacia un niño en contexto de desigualdad, en contextos de asimetría de poder, de engaño, de fuerza, de mentira, inclusive de manipulación. La violencia sexual, además del abuso y de la violación, puede incluir exhibicionismo, puede incluir exposición a material pornográfico o la utilización de niños y adolescentes para la explotación sexual infantil, por supuesto, y otros que están descritos en nuestro ordenamiento jurídico. Pero existen circunstancias etiológicas de la agresión sexual. Y para que estas circunstancias etiológicas se den, se necesita que exista el acceso carnal, el acceso anal o bucal, y que esto constituye una agresión sexual, que debe inclusive ir acompañado de violencia y de intimidación. De violencia y de intimidación. Hay varios términos que se utilizan. Uno de ellos es la causalidad, otro de ellos es la cronicidad y dentro de estos términos el daño psíquico. Pero ¿qué es el daño psíquico? ¿Qué es la cronicidad y qué es la causalidad? En primer lugar, el daño psíquico podríamos decir que es el estado, ese episodio, esa reacción, ese síndrome o trastorno, o inclusive yo voy más allá, ese cuadro psicopatológico concreto y coherente, que va a estar lleno de novedades en la anamnesis del sujeto y que va a estar originado por una situación denunciada. Y que esta situación denunciada ha ocasionado una de las disminuciones de las capacidades psíquicas previas y un menoscabo en la capacidad de goce vital de ese niño y de ese adolescente. Otro de los aspectos fundamentales es la causalidad. Cuando hablamos de causalidad estamos hablando de origen, de principio. Podríamos decir que estamos hablando de la ley en virtud de la cual se produce un efecto, de esa relación de coexistencia y de sucesión en los fenómenos. Y cuando hablamos de cronicidad también, que son términos, glosarios que se utiliza, estas glosas que se utilizan mucho en este ámbito de la experticia y específicamente en el ámbito de la psicología forense. La cronicidad también podríamos decir que se va a referir a la presencia de síntomas y también de trastornos que usualmente se desarrollan lentamente y que tiene una duración mayor a 6 meses en la vida de un ser humano, en esa vida cotidiana del ser humano. ¿Cuáles son los efectos psicológicos y las variables implicados en la violencia sexual? Algunos de ellos, de estos efectos psicológicos y variables, podrían presentar una sintomatología grave inmediata y otros, digamos, los que no, solo a largo plazo. Entonces, las consecuencias van a depender de la edad, del desarrollo cognitivo,
y del desarrollo emocional de ese niño o de ese adolescente. Y yo voy más allá del daño físico producido, de los factores resilientes, de esa cultura que vive el niño, de la relación con el agresor, de la cronicidad del abuso, de esa tipología de abuso. Las investigaciones científicas han llegado a la conclusión de que no todas las víctimas necesitan terapia, pero sí todas las víctimas necesitan ayuda. Y podremos decir que en niños abusados es 3 veces mayor la presencia de síntomas depresivos, de síntomas ansiosos, de intento de suicidio, del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, trastorno de estrés postraumático, inclusive que en niños no abusados. Pero ¿cuáles son estos eventos más comunes que causan un daño psíquico? Una vivencia amenazadora, una vivencia inevitable, una vivencia desbordante, una vivencia injusta y una vivencia degradante. ¿Qué es una vivencia amenazadora? Podríamos decir que una vivencia amenazadora es que este niño tenga su casa, que viva con sus padres y que un tío que vive en la casa lo esté abusando sexualmente. Otra de las cosas que me han preguntado siempre, ¿no?, es que los niños ¿cuál sería su impacto en el cerebro de los niños y adolescentes que viven abuso sexual? Déjenme decirle que justamente, y que si estudios científicos han demostrado que el abuso sexual aumenta el riesgo de tener en niños y adolescentes, aumentan el riesgo 4 veces de tener una enfermedad cuando este niño sea adulto. Depresión 2 veces más, estados de ansiedad 3 veces más, trastorno de personalidad 5 veces más, trastorno de conducta 7 veces más. A eso le incrementamos consumo de alcohol, de drogas, comportamiento antisocial, suicidio. Otra de las preguntas muy usuales es conocer cuáles son los efectos psicológicos dependiendo de los diferentes grupos de edad de los niños y adolescentes sometidos a violencia sexual. En una de mis conferencias me acuerdo que me pregunta una persona, ¿no?, y me dice, mire doctor, una pregunta, ¿y los niños menores de 2 años cómo hace uno para saber si este niño es abusado? Los indicadores más comunes en los niños menores de 2 años son los cambios conductuales. Y dentro de los cambios conductuales vamos a tener las conductas regresivas, sin dejar, por supuesto, de tomar en cuenta las lesiones físicas. Un ejemplo, un niño menor de 2 años. ¿Cómo hago yo para saber si ha sido abusado sexualmente? Y esto me acuerdo una vez que cuando yo era policía, me llama una fiscal del Ministerio Público y me dice, mire, inspector, quiero hablar con usted. Yo le digo, sí, dígame. Figúrese que mi hermana, yo quiero que me ayude porque la hermana de ella, su esposo había fallecido en un accidente de tránsito, la hermana estaba embarazada cuando él falleció y ella, por supuesto, rehace su vida nuevamente, ¿no? Rey muerto, rey puesto. Mentira. Entonces, ella se vuelve a casar y la persona con quien se casa adopta
la figura paterna de esta recién nacida. Y justamente ella nos contó que, bueno, que su hija, ella era médico y entonces ella tenía que trabajar, pero ella duró los 6 meses cuidando a su hija, pero cuando ella empezó a trabajar, ella llegaba y su niña lloraba mucho. Estaba irritada, llorando. Las personas que la cuidaban decían que no, que la niña llora mucho y cada rato la llamaban. Bueno, es un problema. Entonces recuerden que los indicadores más comunes en los niños menores de 2 años que han sido abusados son los cambios conductuales y las conductas regresivas, por supuesto sin dejar de tomar las lesiones físicas. Bueno, lo que le quiero decir con esto es que ella dejó de trabajar y se dedicó de lleno a cuidar a su hija. Cuando ella pasaba todo el día en la casa trabajando con los quehaceres, cuidando a su hija ya cambió ese comportamiento. Entonces llega su pareja en la tarde, noche, entonces ella le decía, cuídala un momentito mientras yo me voy a duchar. Bueno, entonces mientras ella se iba a duchar, pero esta niña empezaba a llorar nuevamente. Y a llorar duro y a gritar, que no sé qué. Entonces me dice la fiscal, es que mi hermana, me dice, eso fue en Venezuela hace muchos años, me dice, es que está sospechando de que su pareja algo le hace a la niña. Bueno, yo le aconsejé, mire, yo lo que le aconsejo es que coloque una cámara en la cama de ella, en la cunita de ella, le coloco un peluche que tiene, usted le coloque una cámara pequeña y que esto no se va a ver, pues. Y usted puede saber qué es lo que está pasando en la habitación y que nadie lo sepa, solamente usted. Pero ayúdeme que yo no sé. Bueno, fui con un técnico de laboratorio y le instalamos la cámara, le pusimos un micrófono. Y era un oso sentado, ahí no se veía nada. Pues. Bueno, nos fuimos. Ella llegaba de trabajar, perdón, el marido llegaba a trabajar, ella se iba a duchar, entonces, pero la niña dormía bien, entonces cuando ella se iba a duchar, la niña gritaba y pegaba unos, hasta que, yo no sé qué tiene la niña, le decía el papá, y bueno, este hombre lo que hacía era hacerle con el dedo, hacerle tocamientos a esta niñita de 7 meses, 8 meses, y el cerebro como organismo vivo lo que busca es sobrevivir, y entonces ella empezaba a gritar y a llorar. Por supuesto, me llama esta compañera fiscal, yo voy a su casa y vemos la evidencia y efectivamente el hombre estaba haciéndole tocamientos a esta niña de 8 meses, 7, 8 meses. Hablamos con otro fiscal especializado en esta área y hablamos con un juez y por supuesto se hace todo el procedimiento de ley y este hombre es detenido. Lo que le quiero decir con este proceso es que se determina, bajo la experiencia, de que sí existen cambios conductuales. Ah, bueno, la niña lloraba, no quería comer, vivía llorando todo el tiempo, una niña de 8 meses. Entonces, en esta etapa se debe considerar un abordaje integral y multidisciplinario en el menor. Por supuesto, hay que tomar en cuenta el desarrollo psicosexual y toda la información complementaria posible, incluyendo la información de la madre o del tutor, ya que no solamente una experticia psicológica va a ser vinculante, ¿no? Porque justamente estos menores pertenecen a un grupo etéreo porque no ha desarrollado el lenguaje del evento traumático. Por eso que es etéreo, ¿no? Entonces, existen por supuesto otras manifestaciones clínicas que pueden encontrarse en los criterios de la CAPITE sobre trastornos relacionados con traumas y factores de estrés contemplados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y cabe señalar que en este caso de que existan indicadores de violencia sexual con o sin manifestaciones clínicas en el menor, el experto debe pronunciarse en el pronóstico perdón, y debe recomendar la revaloración y seguimiento según el desarrollo evolutivo de este menor. Perdón.
También existen niños de edades preescolar de 2 a 5 años. Igualmente tienen manifestaciones características para esta edad. Y justamente, perdón, en esta edad los niños se caracterizan por no asimilar el concepto de muerte desde el punto de vista psicopatológico. Se envuelven en fantasía, desarrollan temores a la separación o al rechazo y presentan con frecuencia comportamientos regresivos. Sin embargo, en situación de violencia sexual se puede encontrar incontinencia urinaria nocturna. O sea, ¿qué es incontinencia urinaria nocturna? Que el niño ya había aprendido a controlar sus esfínteres, ya este niño había aprendido a ir al baño, ya este niño había aprendido a decir pipí, pupú, pero después del evento traumático este niño empieza a tener una incontinencia urinaria. Este niño desarrolla miedo a la oscuridad. Este niño ya había empezado a dormir solo, ya no quiere dormir solo. Este niño genera apegamientos a figuras maternas o paternas, o su abuela o su abuelo. Este niño tiene sentimientos de culpa, estoy hablando de edad de 2 a 5 años. Alteraciones en el lenguaje, cuando él sabía hablar bien, empieza a desarrollar un tartamudeo. Empieza a desarrollar alteraciones en el apetito. Empieza a desarrollar un terror injustificado, inquietud psicomotriz, miedo al abandono, ansiedad de separación, no quiere separarse de ninguno de sus padres. Falta de estímulo por conocer, falta de estímulo de curiosidad por explorar, tiene una apatía mental, tiene conductas de evitación y rechazo del contacto a la figura del abusador. Y me voy a detener acá un momentito, ¿no? Tenga cuidado cuando usted le dice a sus hijos, mira Luis, va a venir tu tío que vive en Matagalpa. Y usted ve que la conducta de Luis, de su hijo, se pone nervioso, no quiere salir de la habitación, no quiere comer desde el momento que usted le dijo que venía su tío de Matagalpa. Tenga cuidado con eso, porque eso es un indicador de que ese tío que viene de Matagalpa abusa a Luis. Tenga cuidado con eso, que su hijo empiece a llorar, que su hijo le empiece a decir, yo no quiero que venga nadie, yo no quiero que venga ese tío, yo no quiero, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Otra de las deficiencias es una masturbación compulsiva, un llanto frecuente inmotivado, un juego sexual precoz. Cuando los niños de 2 a 5 años están sometidos a violencia sexual. Vamos a hablar rápidamente de los niños de 5 a 11 años. De los 5 a 11 años los niños ya tienen un entendimiento del concepto de muerte, aunque todavía no existe un pensamiento abstracto completo, donde los miedos y la ansiedad predominan en este grupo, junto con las somatizaciones, y la mayoría de los síntomas que se relacionan son, como les decía, las somatizaciones que están implícitas en ellas, cefalea, abdominalgia, dolores musculares, algias múltiples e inespecíficas, alteraciones del apetito, trastornos del sueño. Cuando hablo de trastornos del sueño estoy hablando de insomnio, de terrores nocturnos, de pesadilla inclusive. Estos niños tienen una tristeza, una sensación permanente de aburrimiento, una irritabilidad, una labilidad emocional, aislamiento social, conducta agresiva, miedos irracionales, inclusive actitud oposicionista y desafiante. Ausentismo escolar, pérdida de interés, dificultad de concentración, comportamiento regresivo,
Se empieza a chupar el dedo, succión del pulgar, empieza a hablar como un bebé, tiene una sexualización traumática, tiene sentimientos y actitudes sexuales inapropiadas, una preocupación de orden sexual no acorde a su ciclo de vida. Tiene agresión sexual a otros niños, conductas seductoras inclusive, y esto usted tiene que tener el ojo clínico cuando usted ve una niña entre 5 y 11 años que tenga conducta seductora, que tenga una tendencia al secretismo. Son efectos psicológicos de sometimiento a violencia sexual. Otra de las edades es de 11 a 14 años. Justamente el adolescente se va a guiar por las reacciones del grupo de pares. Sabemos que un grupo de pares es un grupo social de seres humanos. Un grupo de pares es un grupo primario, por lo general informal, de personas que comparten un estatus igual o similar y que por lo general poseen aproximadamente la misma edad y que tienen una tendencia circular a interactuar con el mismo conjunto social. Pueden presentar alteraciones del sueño, trastorno de conducta alimentaria, o come mucho o come poco. De igual manera, sexualización traumática, conducta seductora. Puede presentar alteraciones de la identidad sexual y se van a percibir diferente a los demás porque generan una tendencia a confiar menos en las personas que los rodean. Porque esas personas que los rodean, que le deben brindar protección, son las que abusan de él o de ella. Además de eso, oposición a figuras paternas, abandono a la realización de tareas, problemas en la escuela. Y dentro de los 14 a los 18 años de edad, en esta edad prevalece el sentimiento de independencia en los grupos. Surgen sentimientos tales como venganza, temor a perder a la familia, amigos, y asimismo se debe considerar el desarrollo sexual en esta etapa, que puede incluir falta de madurez, búsqueda de identidad sexual, y además de ello, esto genera problemas físicos no específicos, algias múltiples. Bueno, le voy a explicar qué es algias múltiples, ¿no? El término de algia se utiliza para indicar que existe un dolor en una región del cuerpo sin que exista ninguna modificación anatómica o funcional evidente. Eso es lo que son algias. Estos niños, estos adolescentes entre 14 y 18 años de edad pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria, tristeza, alteraciones del sueño, comportamiento hipersexualizado, fobia sexual, alteraciones de la identidad sexual, alteraciones de la personalidad, una disminución de la autoestima y el autoconcepto. Pueden generar ya conductas delictivas, agresivas. Se escapan de la casa, del hogar, y empiezan ya el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive generar un intento de suicidio. Vamos a hablar de ese impacto, ¿no? Del abuso sexual del cerebro en los niños. Y cuando hablamos de este impacto del abuso sexual en el cerebro de los niños, es que va a producir una alteración en estructuras del cerebro como el hipocampo y el hipotálamo. En este cerebro de los niños. Estructuras donde se genera el estrés, y sabemos que los factores de estrés que se producen por abuso sexual, que se producen por una alteración en su comportamiento, por un trauma, van a empezar a afectar su vida, específicamente porque el estrés entra por los sentidos al cuerpo
activa un proceso neurofisiológico específicamente encima de los riñones donde se encuentran las glándulas suprarrenales, y sabemos que cuando tenemos factores de estrés o de trauma, perdón, de manera recurrente, de manera seguida, se activa un proceso neurofisiológico que en tiempos cortos nos ayuda a la supervivencia, pero en tiempos largos nos puede enfermar, inclusive nos puede matar, produciendo inclusive hasta cáncer. Aumento de peso, una alteración en el proceso metabólico por problemas cardiorrespiratorios. Son algunas de las alteraciones que se llega a producir producto de vivir estrés permanente. El primer efecto es pérdida de la memoria. Cuando estamos muy estresados, tenemos pérdida de la memoria. Tenemos pérdida de la memoria. Se nos olvidan las cosas. Y cuando se nos olvidan las cosas, bueno, estamos graves. Estamos muy graves. Quiero que hacemos cuál es la metodología que se utiliza para la evaluación de la psicología forense. ¿O qué es lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología? Es importante que usted sepa que el proceso de evaluación se va a iniciar desde el momento en que el psicólogo o el psiquiatra tome contacto con ese niño, con ese adolescente. Y justamente el profesional de la salud mental debe mantener una actitud amable, una actitud acogedora, debe establecer un clima de confianza, y uno, como profesional de la salud mental, se debe presentar, dando a conocer, bueno, mi nombre es Luis Bravo, soy psicólogo forense o soy psicólogo clínico, y bueno, posteriormente realizar, ¿verdad?, las preguntas relacionadas con las actividades del entrevistado, la actividad, cuáles son sus preferencias, sus intereses, sus pasatiempos, aspectos sobre su vida social, qué estudia. En caso de los niños y de los adolescentes, hay que evaluar la capacidad para describir eventos con precisión. Y justamente se realiza el establecimiento de las reglas, ¿verdad? Decirle, mira, te voy a hacer unas preguntas, etcétera, etcétera. Y también, cuando se establecen esas reglas, se debe establecer y se debe conocer, observar si existen síntomas asociados y la relación causal con los hechos denunciados. Hay que darle oportunidad a ese niño o ese adolescente para que él narre su versión de los hechos de manera libre, con preguntas abiertas, para introducir de manera progresiva las preguntas que van a estar focalizadas, o se aplicarán técnicas psicodiagnósticas complementarias. Entonces, en caso de que exista una discapacidad, un niño que a lo mejor tenga un síndrome de Down, un niño que no pueda hablar o que sea mudo o sordo, hay que remitirlo a un neuropsicólogo o a un psiquiatra, si el psicólogo no tiene la experticia, la experiencia o la especialidad. ¿Qué instrumentos se utilizan para la peritación del daño psíquico? Justamente tenemos en primer lugar que identificar y cuáles son los datos del usuario. ¿Cuál es el motivo de la solicitud de la peritación? Tenemos que valorar la metodología de la entrevista, sus antecedentes personales. ¿Cuáles son sus datos perinatales y del desarrollo de los primeros años? Si esa persona tuvo problemas en el embarazo, si hubo complicaciones al nacer, si tuvo problemas en su desarrollo en los primeros años de vida, a qué edad empezó a caminar, a qué edad empezó a hablar, a qué edad fue su control de esfínteres, su historia familiar, qué relación tiene con el padre, con la madre, con sus abuelos, si existen enfermedades mentales en la familia, historia personal, perinatal, de su niñez, su adolescencia, su educación, sus hábitos, su psicosexualidad, sus intereses, todos estos aspectos. La historia escolar, si repite, si se ha desertado, si pelea,
si está con pandillas, si se ausenta, si lo han expulsado, cuántas veces ha repetido, todo eso, todo eso. Y esto, por supuesto, debe ir en correspondencia con la edad cronológica, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales son los antecedentes personales y patológicos que se debe tener en cuenta. Cuando hablo de antecedentes personales y patológicos y no patológicos, estoy hablando qué enfermedad usted ha padecido, ha tenido algún accidente que puso en riesgo su vida, ha sido operado en algún momento, ha sufrido alguna enfermedad de transmisión sexual, ha recibido atención psicológica o psiquiátrica, actualmente continúa con ayuda psicológica, ha tomado medicamentos. Si es adolescente femenino, ¿cómo son tus ciclos menstruales? ¿Has consumido licor, cigarro, droga? ¿Qué tipo o qué frecuencia lo has consumido? Todos estos aspectos juegan un papel fundamental a la hora de hacer una entrevista. Hay que consignar la fecha, el lugar, la acción del presunto agresor. Esto sin caer en la revictimización, ¿no? Todos estos aspectos es fundamental que nosotros lo conozcamos. Uno, dentro de esa exploración que se hace, es la exploración de la sensorialidad, el tacto, el olfato, el gusto, oído, vista. Y cuando hablamos de eso, se le pregunta al menor, cuéntame todo lo que hayas visto, cuéntame todo lo que hayas oído, cuéntame todo lo que te haya gustado, cuéntame todo lo que hayas sentido y cuéntame todo lo que hayas tocado. Es lo interesante de estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la manera directa en que el agresor, ese depredador sexual, haya podido establecer un contacto con la víctima, con ese menor o con ese niño. ¿Cuáles son las pautas recomendadas para la entrevista psicológica forense en niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales? Lo ideal es entrevistar al niño a solas. ¿Por qué? Porque justamente esto nos permite facilitar un clima de confianza para iniciar la valoración tomando los datos que puedan aportarnos los acompañantes en forma individual y luego quedarnos a solas con el niño examinado. Si este no acepta, por supuesto, de ser separada de su acompañante, su papá o su mamá, entonces nosotros como profesionales de la salud mental debemos ubicar al acompañante en un lugar de consultorio donde no haya contacto visual con el niño. Y si es posible, una instancia donde pueda hablar sin ser escuchado. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué esta recomendación. Déjenme decirles que una vez yo tuve un caso donde una niña era abusada sexualmente por su tío y su papá permitía este abuso porque el papá era homosexual. Y el papá era homosexual y mantenía relaciones con su propio hermano. Pero el hermano le exigía a cambio que él quería estar con sus hijos menores. Y justamente, voy a resumir, ¿no?, el hecho, el papá lleva a la niña al ministerio, a la entrevista psicológica forense, y él decía que era mentira todo lo que esta niña decía. Entonces yo le dije, hágame el favor, me espera allá y yo voy a hablar con la niña. Por supuesto, ya habían hecho un examen médico
donde la niña tenía afectaciones en sus partes íntimas producto de los tocamientos. Y la niña me había dicho, no quería hablar de la situación, bueno, en la entrevista me gané toda su confianza, etcétera, etcétera, y ya nosotros estamos preparados por la experiencia de cómo abordar estos temas con los niños, ¿no? Y la niña me dijo, te voy a contar un secreto. Una niña de 5 años, 4 y medio, 5 años. Pero no se lo digas a nadie. No, sí, está bien. Entonces, mi tío me toca por allá atrás y me duele mucho, me decía. Si el papá hubiese estado ahí, no lo hubiese dejado hablar, la hubiese intimidado con la mirada, o hubiese dicho que está loca, o que es mentirosa, o lo hubiese amenazado y le hubiese dicho te voy a pegar. Otro de los aspectos interesantes de esto es que hay que explorar el estado psicológico, el estado emocional antes, durante y después de los hechos investigados. Y me han preguntado mucho por el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Déjeme decirle que el tiempo de la evaluación de la entrevista será en dependencia de cada caso. Será en dependencia de cada caso. Hay preguntas guiadas con relación a las preguntas, ¿no?, que se deben hacer. De 3 años hay que hacer preguntas que lleve el quién y el qué. ¿Quién te hizo algo y qué te hizo? De 4 a 6 años debe llegar quién te hizo algo, qué te hizo y dónde te lo hizo. De 7 a 8 años, quién, el qué, el dónde y el cuándo. Y de 9 años en adelante, quién te hizo, qué te hizo, dónde te lo hizo, cuándo te lo hizo. Y debe ir ya a hacer entrevistas con preguntas más detalladas y más estructuradas. Me han preguntado también qué instrumento, ojo al tambor con lo que voy a decir, se utiliza o qué instrumento yo recomiendo. ¿Qué instrumento usted recomienda, doctor? Me han preguntado para evaluar de manera forense a una víctima de abuso sexual. Déjeme decirle que yo no recomiendo ningún instrumento en nuestro país, Nicaragua. ¿Por qué? Porque no están baremados, no tienen una certificación. Todos los instrumentos que utilizan la mayoría de los psicólogos en nuestro país son bajados de internet o comprados en cualquier librería psicológica, ¿no? Entonces, estos instrumentos no tienen una certificación, una baremación, y por ende puede ser, como no tienen esa certificación, esa validez científica, usted puede solicitar en un juicio la nulidad de ese instrumento, porque la mayoría de estos instrumentos están hechos para otros contextos y otras realidades sociales de otros países. Pero como en nuestro país no tiene esa realidad social, justamente estos instrumentos carecen de validez científica. Pero usted puede utilizar la observación clínica conductual. Y la observación clínica conductual es la observación del comportamiento de las personas. Es un aspecto fundamental de la evaluación interpersonal, tanto para los clínicos como para las personas que no lo son. Todo basamos nuestros juicios sociales en la evaluación informal, cuya parte principal depende de la apariencia y de la acción en los demás. Entonces, nosotros los psicólogos clínicos, de manera astuta, recopilamos datos observacionales sobre la manera de cómo el paciente maneja la situación de la evaluación. La importancia que se le da a la información observacional va a variar según los diferentes clínicos. Para uno proporciona pistas suplementarias de los rasgos dinámicos de la personalidad y para otro desempeña una función importante acerca de la personalidad o de la patología subyacente. Esta observación puede ser naturalista o controlada o experimental. ¿Qué aspecto, a través de la observación clínica conductual, qué aspectos podemos observar en un niño?
su complexión física, su estado natural, su estatura, la vestimenta, la condición física especial, su relación con los padres, la relación con el entrevistador, sus intereses, sus habilidades motoras gruesas y finas, su lenguaje, su estado de ánimo que se presenta, si está ansioso, tranquilo, alegre, inquieto, su lenguaje no verbal, esas actitudes que adopta durante la evaluación, su espontaneidad en su conversación, su estructura del discurso, si repite lo que ha dicho, que diga o expresa de forma, su propia forma de pensar o evade algunos tópicos. Todos estos aspectos son fundamentales en la observación clínica conductual. Entonces, en conclusión, la observación clínica conductual va a ser la descripción objetiva de la apariencia física y de las manifestaciones conductuales que expresa el niño o el adolescente evaluado. ¿A través de qué? A través de signos observables para lo cual se debe tener en cuenta sus cambios fisiológicos como sudoración, cambios conductuales como inflexiones de la voz, los movimientos corporales, su postura, temblor en las manos, actitudes defensivas o herméticas, entre otras. Otra de las características fundamentales es el examen mental. El examen mental psicológico o la evaluación psicológica forense es una parte de la historia clínica donde se describen las funciones mentales y psicológicas del paciente. Podríamos decir que es la descripción del funcionamiento del psiquismo del paciente al momento del examen y equivale al examen físico en el área corporal de la medicina. Es un examen semiológico donde evaluamos signos y síntomas psicopatológicos para un adecuado diagnóstico. Justamente la semiología va a ser parte de la medicina que estudia los síntomas de las enfermedades. Y el diagnóstico sindrómico va a ser una agrupación amplia de patógenos probables que van a estar enfocados por un síntoma dentro de una prueba rápida de máxima probabilidad de obtener respuesta correcta en un periodo de tiempo clínicamente relevante. En otras palabras, el diagnóstico sindrómico sería el conjunto de síntomas y signos que conforman un síndrome. Ah, ¿pero qué es un síndrome? Bueno, un síndrome es un grupo de síntomas y signos indicativos de un trastorno funcional relacionados entre sí por una particularidad anatómica, por una particularidad física o bioquímica. Un signo es una señal que puede ser vista por otra persona. Por otro lado, un síntoma es una señal que la persona que lo experimenta, solamente ella lo siente y lo nota. Dentro de este examen mental, hacemos una inspección de la apariencia, de su estado físico, de su vestimenta, de su actitud, cómo él está orientado en tiempo, lugar y espacio, cómo es su atención, cómo es su lenguaje, cómo es su afecto, su pensamiento, su senso-percepción, cómo es su memoria, su inteligencia, su conación, su conciencia. Todos estos aspectos debemos nosotros valorarlo en esa triconomía del examen mental. Últimamente se está utilizando la neuropsicología forense porque la neuropsicología está tomando mayor presencia porque además de todos los exámenes que se hacen, utiliza los estudios de neuroimagen para ver estructura y el funcionamiento de estas estructuras. Otro de los estamentos que es nuevo es la psicopatología forense. Y sabemos que la psicopatología forense se va a centrar en describir las características clínicas de los principales trastornos mentales relacionados con las conductas delictivas. En conclusión, se debe consignar los indicadores emocionales y conductuales encontrados que tengan compatibilidad con el hecho violento vivido por la víctima de abuso sexual. Se debe tener en consideración el estado emocional y del comportamiento. Hay que valorar la presencia o la ausencia de indicadores que afectan emocionalmente y que pudiera presentar el niño y el adolescente asociado al motivo de la denuncia. Ejemplo, no se evidencian indicadores de afectación emocional compatibles a los hechos narrados o, por el contrario, presentan indicadores de afectación emocional que dañan su integridad psíquica, su integridad que es compatible al evento traumático de tipo sexual y que amerita un tratamiento psicoterapéutico. Todos estos factores van a inferir en el comportamiento
del ser humano y además de eso deben ser evaluados de manera objetiva para así realizar una buena valoración del daño psíquico de estas víctimas de abuso sexual. Usted no tiene víctima que vengar, ni culpable que castigar, e inocente que salvar. Usted debe testimoniar dentro de los principios y los límites de la ciencia. Y esto, ya a manera de conclusión, es lo que la mayoría de los expertos debe hacer, sin sesgos, sin sesgos. ¿Por qué? Porque no podemos criticar y no podemos decir, sino lo que nos están preguntando, lo que nos están pagando por hacer. No debemos hacer recomendaciones. Nosotros no somos parte ni arte del proceso. Somos expertos, valga la redundancia, que estamos haciendo un peritaje, una experticia, en un caso concreto donde se nos pide la intervención como profesionales de la salud mental. Y justamente voy a dejar acá, si existen preguntas, con mucho gusto voy a quedar para responderle.